Ahí ya se está grabando. Bueno, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por este nuevo momento en que podemos seguir aprendiendo de tu palabra y por eso nos ponemos en tus manos para que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en todo esto. Bendecimos tu nombre y ansiamos saber más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén, Padre. Amén. Bueno, en el capítulo 18, entonces, habíamos visto que Joab, que era el capitán de David, mata al rey Absalón, al hijo del rey Absalón, que se había autoproclamado rey. Y habíamos visto que murió de una manera bastante trágica Absalón, ¿no? Porque quedó colgado de una rama, y entonces Joab después le clavó probablemente unas cuantas lanzas, y hubo 10 jóvenes que lo clavaron y lo terminaron de matar, con lo cual se generó todo un problema para el ejército de David, porque todo el ejército, toda la gente lo había escuchado a David diciendo que no lo mataran a Absalón, que tuvieran compasión de él. Y Joab es como que no le hizo caso a David, en el fondo porque Joab sabía que David, que era tan livianito con todos sus hijos, probablemente iba a seguir teniendo problemas con Absalón, a menos que Absalón muriera. Entonces Joab hizo, digamos, lo que a él le pareció lo mejor, y habíamos hablado de justamente el hecho de que dice que 10 jóvenes lo mataron. Esto va en oposición a las 10 concubinas de David que él había violado arriba del tejado. Y habíamos visto algo que había hecho el versículo 18, 18. Absalón había erigido una columna en honor suyo. Lo mismo que había hecho Saúl, si se acuerdan. Saúl también había hecho un monumento a él mismo. Lo mismo que en Babel. Babel fue un monumento que se hicieron los hombres a sí mismos para que el nombre sea recordado. Es decir, este para mí es un punto importante. El otro día, algunos de ustedes me escucharon en el programa de televisión, pero yo iba a comentar este hecho, pero Juan Pablo fue por otro lado y lo cortó el pensamiento. Pero el liderazgo secular generalmente busca levantarse su propia columna, su propio monumento, que es justamente la diferencia con el liderazgo cristiano. El liderazgo no busca que a uno le hagan un monumento. El liderazgo cristiano significa señalar a que el que debe estar en un monumento es Cristo. Es una centralidad diferente. Pero hay veces que en los liderazgos modernos y en las iglesias pasa eso. Los líderes tienden a tratar de crearse una columna propia, un monumento propio, con su nombre, si es posible. Entonces empiezan a aparecer los nombres propios que no deberían ocurrir. Bueno, Absalón hizo esto. Y entonces habíamos visto que se envían 2 mensajeros para contarle a David, y el que llega primero y se lo cuenta directamente así medio brutalmente fue el etíope, que llegó y le dice directamente, de una forma un poquitito retorcida,
pero le dice, bueno, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Fue un poco indirecto, pero la respuesta del rey es, ¿y el joven Absalón está bien? A él lo que le preocupaba era su hijo. ¿Por qué tanta preocupación por el hijo? Y habíamos, creo que, especulado un poquito sobre esto, pero probablemente una de las razones es que el propio David se sentía culpable de que Absalón hubiese salido como salió. Y es verdad, porque David fue un padre que no fijó disciplina, que no fijó metas. Al contrario, lo único que mostró es un ejemplo, que es lo que Absalón siguió. Absalón hizo lo mismo que él había visto hacer a su padre. Entonces la preocupación de David era específicamente esto. Y entonces dice el capítulo 18 que el rey se turbó, el rey David. La palabra turbar es temblar en el cuerpo, es ponerse realmente muy mal, probablemente por la muerte de su hijo, pero también dándose cuenta que la causa profunda de la muerte de su hijo es su mal ejemplo personal, el ejemplo que dejó detrás, porque Absalón hizo todo lo mismo que hizo él. Tomó cuanta mujer se le ocurrió, tenía concubinas, se acostó con Betsabé a la luz, en la terraza, a la luz de todo el pueblo, mandó matar a Urías, al esposo de Betsabé. Bueno, Absalón mandó matar al rey, a David. Entonces había copiado su estilo, y lo único que David tendió a hacer es a decir, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, hijo mío. Es decir, lo reconocía, pero no podía salir de todo eso. Y termina el capítulo diciendo, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Es decir, en el fondo lo que estaba diciendo, el que hubiese merecido morir era yo, porque él simplemente me copió. Y ahí llegamos a 2 Samuel 19, donde David sigue lamentándose. Si ustedes leen todo el capítulo 18, que es largo, repetitivo, pero en todo momento está mi hijo Absalón, mi hijo Absalón. Entonces el capítulo 19 dice, dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora, hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo. Es decir, el ejército de David había ido a pelear contra el rey que se había levantado con todo su ejército. Los habían derrotado, se habían jugado la vida, lo habían hecho bien, pero muchos de los que salieron a defender a David murieron, y los que volvían eran quizás familiares, amigos, o los vieron morir al lado. Vuelven y en lugar de estar felices por la victoria, se convierte todo en luto, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. ¿Tiene dolor por este sinvergüenza que se alzó, que generó tantas desgracias? ¿Y los nuestros? ¿Y nosotros que nos jugamos la vida? ¿Y nosotros que lo defendimos? Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Es decir, entender esto significa que el líder de toda esa gente no estaba preocupado por ellos, estaba preocupado por el hijo que había sido el enemigo al que tuvieron que derrotar, que había generado todas estas cosas. Es decir, David estaba mostrando un menosprecio por su propia gente que hizo que la gente se sintiera avergonzada.
Acuérdense que lo que estamos viendo con 2 Samuel se llama el liderazgo que perdura, ¿no? Y este liderazgo de David estaba fallando, de nuevo, otra falla más. ¿Cuál era? No valorar a su gente. Estaba más preocupado por su problema personal que por el grupo que él tenía que liderar. Por eso dice, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado. Se sentían avergonzados de haber ganado. Parece ilógico, pero no podían ir a contarle a David, David, no sabés cómo le dimos, los corrimos, y no podían, porque el otro estaba metido en su problema personal. Entonces, del capítulo 4 en adelante, perdón, del versículo 4 en adelante, dice, pero el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab viene al rey en la casa y le dice, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Hoy has declarado que nada te importan tus príncipes, tus siervos. Hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Qué bueno que es tener un Joab que venga y tenga el coraje de marcarte tus errores como líder, ¿no? Al líder generalmente le cuesta mucho que le marquen sus errores. Nos cuesta. Yo he tenido posiciones de liderazgo y nos cuesta que nos señalen. Alguno trata de esquivar el bulto, de tratar bueno, no soy yo, pero no soy totalmente, esto no es solamente mío. Pregúntalo. Sí, Sergio, adelante. Antes que nada, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias a Dios. A raíz de esto, es necesario un Joab sin lugar a dudas, pero a veces a los Joab se los trata de eliminar justamente porque no traen buenas noticias, traen conflicto, o sea, no conflicto, sino confrontación con la realidad. Entonces, a los líderes les cuesta elegir un Joab, porque el Joab es el que le va a marcar el error, el Joab es el que le va a decir, me parece que no es por ahí, pero este Joab fue mucho más que el error, le dijo, más vale que salgas porque no va a quedar uno solo. Entonces, ¿cuáles serían las características o qué bueno sería que dentro de la formación de un liderazgo decir hay que elegir a un Joab? Hay que elegir a un Joab, aunque no te guste, aunque parezca que está en contra tuyo, pero tenés que elegirlo porque es sabio, porque es inteligente y porque te va a marcar el error y porque está entendiendo más la gente que tu problema. La pregunta es excelente porque da para una respuesta. Para escribir un libro. Bien, exactamente. Incluso el título, Busca a tu Joab. Buenísimo, sí. Fíjate vos que esto va a ocurrir, porque David va a nombrar jefe de su ejército a un tal Amasa después. Porque es lo que el líder tiende a hacer. Es decir, mata al mensajero en lugar de escuchar el mensaje. Esto, además, esta es una frase muy repetida en el liderazgo, ¿no? No mates al mensajero, escuchá el mensaje. Joab le trajo un mensaje que era absolutamente cierto,
Pero esto le pega al líder y al líder le cuesta mucho aceptar un montón de cosas. Fíjense que esto pasa en cualquier tipo de liderazgo. Si uno mira nuestra realidad, la realidad que estamos viviendo como país incluso, fíjense lo que les pasa en este país a los Joab. Salen disparados, son echados normalmente de posiciones de liderazgo. ¿Por qué? Porque fueron honestos. Porque dijeron, me parece que acá te estás equivocando. Y el líder los echa directamente, se dedica a otra cosa. Entonces, esto es muy común. Ahora, es muy difícil tener un Joab. Marisa siempre me dice que ella es mi Joab, porque es generalmente la persona que te va a decir la verdad es la que tenés al lado. Es como ese pastor que predicó en una iglesia invitado y cuando volvía en el auto volvía con la esposa y él le dice, qué bueno que fue el mensaje, ¿no? Le gustó a todo el mundo. Y la mujer lo mira y le dice, a todo el mundo menos a mí. Con lo cual estaba haciendo las veces de Joab, ¿no? Están todos ahí porque... Ah, sí, no te movías, José. Entonces, primero es, el Joab no lo tengo que elegir, el Joab me va a llegar solo, lo voy a tener al lado, siempre. La pregunta es, ¿voy a dejar que se manifieste o lo voy a asustar tanto para que no me diga lo que piensa? Y cuando yo tengo un Joab al lado y no lo dejo decir lo que piensa, es porque yo estoy inseguro. Eso demuestra inseguridad en el líder. Un líder que es seguro no tiene problema. Fíjense en Jesús. Muchachos, tal cosa. Uy, qué barbaridad, ¿cómo vas a decir eso? Ustedes también quieren irse, váyanse, yo no lo necesito. Es decir, quieren irse, quieren estar en contra y me lo quieren decir, no tengo ningún problema. Es decir, es estar abierto a la crítica. Es un factor para mí fundamental del liderazgo. Tener a alguien que te pueda decir eso. Y eso generalmente tiene que ser hecho en un ambiente de calidez y de amistad. Veo que José Luis desapareció, no sé si estará escuchando o se le cortó la comunicación. Pero el tema es que ¿cuál es mi actitud como líder? Mi liderazgo va a perdurar en la medida que yo deje a Joab decirme las cosas, aunque esté equivocado. Pues si está equivocado, yo le puedo decir, mira, me parece que estás equivocado por esto, por esto. Pero escucharlo, no callarlo. Para lo cual tengo que estar dispuesto a tener una amistad con aquel que me diga lo que no me gusta. Y ahí tienen una cualidad necesaria del liderazgo que perdura. Tener un Joab, dejarlo hablar y no castigarlo por la actitud que pueda tener, ¿no? No sé, Sergio, si más o menos contesté. Sí, por supuesto. Habría que agregar una materia en los seminarios, elegir un Joab. Vos sabés que hay una palabrita que yo siempre asocio cuando tengo que hablar de liderazgo, que es la palabra narcisismo. Vos creo que estuviste escuchando el programa el lunes. Sí, sí. Yo utilicé la palabra narcisismo. Sí. La utilizo generalmente
Porque lo cierto es que si no tenés un poquito de narcisismo, nunca te presentás para ser líder. Hay que tener un poco de autoafirmación para decir, bueno, acá estoy yo y voy a hacer tal cosa. Es decir, que hay un poquito de narcisismo es bueno. El problema es cuando yo soy tan humilde que no puedo aceptar que soy narcisista. Entonces, la palabra no la tomo con la posible connotación positiva, sino la tomo con toda la connotación negativa. No, eso es enfermo, eso es soberbia, eso... Sí, el tema es que es un poquito de amor propio también. Uno no puede dar lo que no tiene. Claro. O sea, uno no puede dar lo que no tiene. O sea, yo no puedo ser líder si primero no reconozco un poquito de amor propio. Te lo Poquito. digo en versículo bíblico, Sergio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal cual. ¿Qué quiere decir? Si yo lo amo más que lo que me amo a mí, esta parte de acá que sobra, que amo más al otro que a mí, en realidad es una inversión que estoy haciendo, inversión como de dinero, en el otro para que me lo devuelva inmediatamente porque yo me siento pequeño, yo estoy inseguro. Entonces doy todo mi amor, pero en el fondo yo puedo dar, amarás a tu amor como a ti mismo. Yo no puedo dar más de lo que yo me amo a mí. Si supuestamente estoy dando más, es porque en el fondo estoy buscando algo de retorno del otro lado. Por supuesto, si yo me amo más de lo que amo al prójimo, al otro, mi medida es más grande que al otro, entonces evidentemente yo estoy en ese narcisismo patológico. Pero el concepto este no es, yo no lo escuché muchas veces explicado en las iglesias. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amás, no podés amar al otro. Si vos te odias, al otro lo matás. Entonces, la medida de amor es cuánto me amo yo a mí mismo. Entonces, si yo tengo dificultades en mi relación con el prójimo, yo amo más, me parece que yo los amo más de lo que aman a mí, o yo los amo menos, eso está hablando de un problema mío. Si los hablo más es porque me falta algo. Si los hablo menos es porque a mí me sobra autoestima, que termina en soberbia y en orgullo. Entonces me parece que el propio versículo bíblico nos da específicamente esta medida, ¿no? De amor. Así que entonces Joab le dice, has avergonzado el rostro de tu siervo que hoy han librado tu vida. Lo que le está diciendo Joab es esto: David, tu excesivo lamento es egoísta. Estás siendo un egoísta. Estás pensando en vos, en tu hijo, y no salís de estar enroscado en ese tema. Pero vos tenés todo un pueblo que te sigue. El problema de David era, y no está mal tener emociones y tener sentimientos, y uno entiende quizá un par de días del luto, del duelo, de haber perdido a alguien, pero el problema es que él había perdido noción de todo porque se había quedado enganchado en esto. Y de esto hay mucho en las iglesias, de duelos prolongados. Y pasan 2, 3 años y la señora no puede olvidar al hijo que se le murió. Es cierto. Sí, siempre quedan ahí en el recuerdo. Nosotros perdimos 2, así que sé de lo que estoy hablando. Pero hay un tiempo razonable donde uno pueda engancharse tanto con esa pérdida que uno es abrumado con tanta tragedia, con tanto dolor, y es comprensible, pero hay un tiempo lógico.
Y hay mucha gente que se queda enganchado patológicamente, enfermizamente, en este tipo de cosas. Era lo que le estaba pasando a David. Y Joab tuvo que venir a sacudirlo y decirle, mira, estás siendo egoísta, estás pensando en vos. Podemos entender que perdiste a tu hijo, pero David, tenés un montón de gente que dio su vida por vos, dales un poquito de atención, ocupate también de ellos. Al fin y al cabo, tu hijo fue un traidor, ¿no? Entonces, lo que le estaba diciendo... Perdón, antes que se pase, otra pregunta. ¿No será que David había generado demasiadas expectativas en Absalón como su posible sucesor y le salió el tiro por donde no tenía que salir? Y entonces ese dolor fue el que lo consumió de tal forma que desenfoca la realidad que estaba viviendo. ¿Puede ser eso? Yo creo que sí, Sergio, en parte era eso. Era su primogénito, era el heredero al trono. Vos fijate cómo, en la realidad, fíjate cómo el rey Carlos de Inglaterra lo ha atendido a William y a Harry. Y todo su interés ha sido siempre con su heredero, con William. Y su hijo ha sentido justamente ese desaire completo toda su vida. No solamente porque se casó con Merkel, sino porque ahí hay algo diferente. Es decir, ¿quién es mi heredero? Soy yo en mi continuidad en el otro. Es el verse a uno mismo. Es una proyección, como dicen los psicólogos. Él no es él, soy yo. Exacto. En otro cuerpo. Y él no, David no podía pensar que esto estaba todo bajo el designio de Dios porque el heredero iba a ser Salomón, no Absalón. Una figura totalmente diferente. Entonces, pero se da cuenta que todo esto habla de un problema interno del líder. Y este Juan dice, bueno, salí de acá, anda a animar al equipo, al grupo, porque ellos se lo merecen, se vienen jugando por vos, vienen haciendo las cosas por vos. En la iglesia nosotros, si tenemos, somos líderes y tenemos gente que está haciendo cosas, sosteniendo nuestro ministerio y nuestro liderazgo, tenés que agradecerles. No podés darlo por hecho que así no se hacen las cosas. Hay algo que a mí me impactó mucho, les voy a contar una pequeña historia. Nosotros teníamos acá en casa, cuando los chicos eran chiquitos, una señora que nos ayudaba con los quehaceres todos los días. Y nosotros, a través del pastorado y de la iglesia nuestra, habíamos comenzado toda una obra que hasta el día de hoy perdura, después de 35 años, que es la unidad de un montón de iglesias cristianas que se reúnen a orar todos los meses, juntas, independientemente de las denominaciones. Y en el intercambio entre pastores de la zona de acá de San Isidro, yo había hecho una cierta amistad con el obispo Casareto, Jorge Casareto, que era el obispo de acá de San Isidro. Un obispo importante en su momento dentro de la Iglesia Católica. Entonces un día, para hablar más, lo invité a que viniera a almorzar, llegó a casa y nos saludó y se dio cuenta que estaba esta señora en la cocina preparando el almuerzo para todos nosotros. Nos saludó a nosotros y se fue directamente a la cocina a saludarla y a preguntarle quién era, si tenía hijos, cómo estaba. Y me llamó la atención porque no hay muchos que le presten atención, permítanme decirlo así,
al florero de la entrada de casa. La cocinera, el ujier, el casero de la iglesia, el que limpia las tazas después de que todos tomaron café, son los floreros de adorno que forman parte del paisaje. Y difícilmente el líder principal les preste atención. Y a mí me llamó la atención de este obispo, me hizo muy bien personalmente como ejemplo personal, si bien yo ya lo venía haciendo porque Samuel Lieber me había enseñado a hacerlo, me había puesto atento a esto, pero me ayudó como para de ahí en adelante seguir haciéndolo todavía con más intensidad. Y entonces, agradecerle al mozo cuando te trae la comida. Antes de irte del restaurante, después de que pagaste, poder ir a ese mozo, buscarlo y decirle gracias por el servicio. Y se te quedan mirando asombrados porque no se lo hace nadie. Estoy hablando de ejemplos extremos, pero muchas veces pasa eso. Como somos los líderes, entramos en la iglesia y hay gente a la que no le prestamos atención porque son floreros. Qué sé yo, el que está detrás del préstamo de libros, los puestos más humildes. Cuando entramos en un lugar buscamos a los más importantes para saludar, no a los más humildes. Y me parece que este es un punto para subrayar para un liderazgo que perdura. Porque tu liderazgo va a perdurar porque esa gente lo va a hacer perdurar. Es esa gente que nunca la saludan, que nunca es tenida en cuenta y de pronto el líder principal viene y te da las gracias y se te quedan mirando raro. Y si no, pruébenlo y van a ver cómo sucede eso. Entonces, ¿qué hizo David? Versículo 8. Se levantó, se sentó en la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Era el ejército destruido. Entonces, David no tenía ninguna gana de hacer esto, pero se dio cuenta de que tenía que hacerlo. Sus emociones lo habían encerrado en un duelo perpetuo y Joab lo ayudó a reubicarse y darse cuenta que aunque no tenía ganas de hacer eso, tenía que hacerlo y él lo hizo. Es una de las cosas que David ya ha tenido, por ejemplo, con Natán. Cuando alguien viene y lo critica, él aceptaba esa crítica. Natán lo corrigió, Joab lo corrigió y él aceptó. Eso es lo que se llama corazón blando de David. Y de ahí en más, no van a escuchar a David que vuelva a decir, oh, Absalón, hijo mío. Es como que si lo pensaba, lo seguía pensando en privado, pero ya no iba a ser más público en todo esto. Entonces, versículo 9, todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, los que habían perdido, diciendo, el rey nos ha liberado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, es decir, el pueblo reconocía que ellos habían ungido a Absalón en lugar del rey, lo cual era todo un reconocimiento de pecado, ¿no? Entonces, a quien habíamos ungido sobre nosotros ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues están callados respecto de hacer volver al rey? Es decir, metimos la pata, deberíamos traer de vuelta al rey. Entonces,
el pueblo disputaba en todas las tribus. Es decir, esto era una discusión interna de las 10 tribus de Israel. Ellos habían tomado una decisión equivocada. Ahora yo quiero que piensen, este pueblo de Israel sería el equivalente en tiempos de Jesús a los israelitas y a los sacerdotes, a los fariseos, a todos los que habían ungido por rey al sistema religioso de la época. Ir a las fiestas, hacer el peregrinaje, traer el cordero, dar el diezmo, cumplir con todas las fiestas religiosas, a los religiosos. Israel había ungido por rey de ellos al sistema religioso y se habían olvidado del rey, de Jesús. Es decir, David está representando acá a Jesús. Y esto que estamos leyendo, en términos de las 10 tribus de Israel, está simbolizando a Israel y sistema religioso. Y si quieren, está simbolizando a todo aquel que no recibió todavía a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? A todo aquel que ha ungido por rey de sus vidas al sistema secular, que en el fondo es un sistema religioso más. El secularismo es una religión, tiene todos los elementos de la religión. Entonces, todos estos están reconociendo que habían ungido al sistema religioso y que había un rey que tenía que volver. De la misma manera, a menudo solamente nosotros tenemos que decidir traer de regreso al Rey de Jesús cuando nuestros otros reyes fallan. Y generalmente es lo que hacemos. Si frecuentemente nos olvidamos que Él es el Rey, y en nuestra vida diaria recurrimos a nuestros otros reyes. E Israel acá estaba planteándose si no tenía que hacer las cosas diferentes. Entonces acá vieron unos versículos interesantes del 11 en adelante. Dice, y el rey David, el rey Jesús, envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, hablen a los ancianos de Judá y díganles. Y yo diría, cambien el nombre Sadoc y Abiatar por el nombre de cada uno de ustedes. El rey Jesús envió a los sacerdotes, y ahí viene tu nombre, diciendo, vayan y hablen a los ancianos de esos que se han ido detrás de otros reyes. Es la función evangelística. Es mandar a un sacerdote. Nosotros cumplimos la tarea de Sadoc y Abiatar. Les voy marcando esto para que vayan aprendiendo a hacer la conexión simbólica que hay en el texto. Y dice, ¿por qué serán ustedes los últimos en hacer volver el rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. Ustedes son mis hermanos, mis huesos y mi carne. ¿Por qué pues van a ser ustedes los últimos en hacer volver al rey? Asimismo, le van a decir a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mío? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuera general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Es decir, lo que le está diciendo el rey David a
estos sacerdotes, es váyanle y díganle a Amasa que él va a ser el rey, porque a Joab no lo quiero tener más adelante mío. Joab me dice cosas feas. Aunque Amasa no tenga la experiencia y la capacidad de Joab. Pero a Joab no lo puede aguantar. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos sus siervos. ¿Qué está diciendo este texto? Primero, David o Jesús no va a forzar su reino sobre Israel. Él regresa a las tribus que lo habían rechazado para servir a Absalón, solo si ellas accedían a hacer volver a Jesús a su casa, a David a su casa. Es decir, David nunca impone su reinado, aunque es el rey legítimo, ordenado por Dios, ungido por Dios mismo. Pero él no va a imponer su reinado. El reinado de Jesús y de David es voluntario. Son las tribus que tienen que invitarlo a Jesús a venir. Él no apeló a ninguna figura de autoridad del mismo. No dijo: soy el rey, me deben pleitesía, me deben obediencia y me tienen que pedir que yo vuelva. Eso no lo hizo. Su regreso ocurrió como consecuencia de la sumisión voluntaria. Lo mismo que con Jesús. Es el concepto de sumisión voluntaria, que no significa un mérito mío. El rey volvió porque yo me sometí a él, o porque nosotros nos sometimos a él. No, el rey volvió porque es el rey, ungido por Dios y puesto por Dios. Es esa fina línea donde es mérito de él y no mérito mío. Porque si él vuelve porque yo me sometí, el mérito es mío. Si él vuelve porque él se lo merece, es mérito de él. Segundo, ¿qué hizo David? Lo reemplaza Joab. ¿Por qué lo reemplaza? ¿Porque le dijo la verdad? No, lo reemplaza porque Joab lo desobedeció. Él era el capitán del ejército y a él le había dicho: no mates a mi hijo. Y Joab, con toda la buena intención que podamos pensar, hizo lo que se le dio la gana. Hay veces que como líderes tenemos que ser justos. Joab se había excedido en su decisión de matar a Absalón, por muy buena razón que tuviera, y tuvo que pagar un precio. Pero no fue por decirle a David que él estaba ensimismado y que tenía que abrirse. Entonces, la recepción, fíjense que dice como de un solo hombre. La recepción fue unánime, fue masiva. El trabajo de los sacerdotes, Sadoc, Abiatar, poné ahí tu nombre, fue útil. ¿Por qué? Porque logra su efecto que la gente reconozca a David como el rey, a Jesús como el rey. Entonces, volvió
David, y versículo 15 en adelante, y viene hasta el Jordán. Judá vino a Gilgal, ¿se acuerdan? Él estaba del otro lado del Jordán, de lo que hoy es Jordania. Entonces él cruza el Jordán y se va a Gilgal, que si se acuerdan estaba ahí cerquita, era donde habían puesto las piedras cuando cruzaron el Jordán. El pueblo de Israel habían agarrado piedras del fondo del Jordán y las habían puesto en un monumento. Eran 12 piedras, una por tribu. Y ese fue una especie de santuario ubicado al lado del río Jordán, un poquito más al norte de Jericó, en un lugar que se llama Gilgal. Y ahí era donde generalmente venía David, y venía también Saúl, y venía el profeta Samuel, lo habíamos visto mucho. Bueno, él cruza el Jordán y viene a Gilgal, donde fue recibido como rey y fue ayudado a pasar el Jordán. Ahora, le voy a marcar otras 3 coincidencias conectadas con esto. La primera es, se suponía que Moisés era el que tenía que hacer entrar a Israel, todo el pueblo de Israel, para tomarlo. Pero resulta que Moisés, por aquel episodio de las aguas amargas, no pudo entrar en tierra prometida. Murió en el monte que está inmediatamente antes de entrar. Y el que entra, ¿quién es? Jesús. El nombre Josué y Jesús tienen las mismas letras. Ya no era el ungido. Jesús era el Moisés y el Josué. Era el ungido y el Salvador. Jesús, Cristo, significa Josué, Moisés, en hebreo. Entonces, este Josué, Moisés habían traído al pueblo y cruzan el Jordán para entrar en la tierra prometida. ¿Dónde estaba David? Estaba del lado en que Moisés muere. Y entonces, esta entrada de David es simbólicamente similar a la entrada de Josué para conquistar la tierra prometida. Cuando entra Josué, estaba en manos de cananeos, filisteos. Cuando entra David, estaba en manos de las tribus de Judá y las tribus de Israel. Pero es como que entra a conquistarlas, pero no lo va a hacer por la fuerza, sino que entra para que ellos lo reciban como rey. Ahora vamos a Jesús. Jesús, hay un hombre que está bautizando gente, ¿dónde? Del otro lado del Jordán. ¿Qué hace Jesús? Viene desde el norte, viene por lo que hoy es Jordania, del otro lado de Jesús, y allí, frente a Juan, le pide a Juan que lo bautice. Es decir, lo haga pasar por agua. Lo hace pasar por agua, y ¿qué hace Jesús? Cruza el Jordán y se va al desierto de Judá. Ven que el recorrido es el mismo. Cuarto detalle. Cuando María y Marta lo mandan a llamar porque su amigo se está muriendo. ¿Cómo era que se llamaba? Me olvidé. Lázaro, ahí está. ¿Dónde estaba Jesús? Del otro lado del Jordán. Lo mandan a llamar porque hay una necesidad. Jesús se queda esperando, y ¿qué hace? Él con sus discípulos cruza el Jordán, vuelve a entrar en la tierra prometida, lo resucita
a Lázaro, se arma todo el lío, pero ya esa es la última entrada que él hace, porque después de eso ya va a ir a Jerusalén y va a morir en la cruz. Hay todo un simbolismo en estas entradas de Jesús, volviendo a representar el cruce del Jordán por Moisés Josué. Incluso la primera vez que Jesús entra, que es después de su bautismo, desde ahí él se va al norte. Y cuando se va al norte, cruza el mar de Galilea y tiene el sermón del monte. Y después vuelve a entrar. Estos cruces del Jordán son extremadamente simbólicos y se van a repetir en la vida de Jesús si uno aprende a pensarlo en términos de David y de Moisés / Josué. Son simbólicos de algo más. Entonces, este rey David cruza, dice, y Judá, versículo 15, vino a Gilgal para recibir al rey y hacerle pasar el Jordán. Entonces empiezan a aparecer. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo venía Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos, sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Es decir, David quería ser recibido como rey. David dejó que Israel llegara a ser un fugitivo desesperado, rechazado por la nación, él, y casado por su hijo Absalón. Jesús dejó también que lo convirtieran en un fugitivo desesperado, rechazado por la nación de Israel y casado por sus hijos los sacerdotes. Pero regresó escoltado por miles de seguidores. Entonces este Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey y le dice, no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarda el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Entonces le respondió Abisai, hijo de Sarbia, le dice, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Y David le dijo, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia, para que hoy me sean adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? No, porque él estaba volviendo por invitación. No era día de muerte, era día de resurrección. Era día de redención. Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y le dice el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. Simei es el representante de aquel que había pecado contra Cristo, que lo había rechazado, que le había hecho cualquier cosa, pero cuando el rey viene en plan de redención y es recibido con el corazón con que este hombre lo recibe, inclinándose a tierra con toda su familia, el Señor dice, no vas a morir. Simei fue humilde, se postró, honró a David, no me culpe de iniquidad, le dice. Le suplicó misericordia. Fíjense que son todos elementos
del acto de arrepentimiento, del que tantas veces hemos hablado. El arrepentimiento fue honesto, reconozco haber pecado, no minimizó, no dio excusas. Y no solo ese arrepentimiento era interior a Simei, sino que fue puesto en acción. Entonces, estos son elementos que tienen que ver con el concepto de arrepentimiento. En humildad, que honren a Dios, que suplique por misericordia, que sea honesto y que se haga, puesto en acción, no que se quede ahí en el medio. Y la respuesta entonces de David a este pecador arrepentido es: no morirás. Este tipo lo había maldecido antes, bastante feo, ¿no? Después de eso aparece Mefiboset, versículo 24 en adelante. ¿Se acuerdan? Era hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidas desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. ¿Se acuerdan que el pobre Mefiboset había venido, el siervo de él, y le había dicho: no, Mefiboset no quiere saber nada con vos? Entonces David le había sacado todo lo que tenía Mefiboset y se lo había dado al siervo, ¿no? Y le dice: rey, señor mío, y mi siervo me engañó. Tu siervo me había dicho: enarbárdame el asno y montaré en él, iré al rey. Pero tu siervo es cojo por él, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, pero mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre tus convidados a la mesa. ¿Qué derecho tengo de clamarte? Y el rey le dice: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. Es decir, él le había dado todo a Siba, ahora le saca la mitad a Siba, a pesar de la maldad que había hecho Siba, ¿no? De lo que había dicho de Mefiboset, y se lo devuelve. Y Mefiboset le dice al rey, y esto es tremendo: deja que él tome todo, con que mi señor el rey haya vuelto en paz a su casa, yo ya estoy satisfecho. Él no le interesaba los bienes materiales, las cosas que el rey le pudiera dar. Vieron, muchas veces en nuestros pedidos a Dios: dame, 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 dame. Es como si fuera una tremenda ubre de una vaca que dame, 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 dame leche, ¿no? Y él dice: mirá, yo me conformo con que vos volviste, con que estás, con estar contigo, realmente yo ya estoy feliz. Para mí, tu reino, rey David, es mucho más importante que el enriquecimiento personal, conseguir cosas o que me des cualquier cosa, ¿no? Lo cual muestra un carácter muy especial de Mefiboset, de agradecimiento. Y después hay otro ejemplo, del 31 al 39, aparece este Barzilai Galadita, que desciende de Rogerín, pasó el Jordán con el rey, lo acompaña al otro lado, y era muy anciano, tenía como 80 años. Yo creo que hoy en día 80 años no es muy anciano, es un joven mayor nada más. A mí ya me falta poquitito para eso. Y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era un hombre muy rico. Entonces el rey dice: bueno, vení conmigo, yo te sustento en Jerusalén. Y Barzilai le dice: ¿cuántos años más voy a vivir para que yo vaya con vos? Tengo 80 años, me falta poco. Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es. Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma, lo que beba. Tiene un hombre además con dineros. Voy a oír la voz de los cantores, de las cantoras.
¿para qué? Pues voy a hacer una carga para mi señor. Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que me dejes volver, que yo muera en mi ciudad junto a mi sepulcro, de mi padre, de mi madre. Pero acá tenés a mi hijo, Kimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Entonces el rey dice, está bien, que venga conmigo tu hijo. Pasaron el pueblo, y después de eso el rey besó a Barsiliac y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Era otro que lo único que quería era cruzar el Jordán con el rey y después morir. Que representa de alguna manera al que ama a Jesús, pero tampoco le interesa ir a Jerusalén para gozar de cosas, sino simplemente está feliz de que el rey haya cruzado el Jordán y haya vuelto a la casa. Y finalmente, del 40 al 43, las tribus de todo el norte se sintieron excluidas, porque fíjense que todos los que cruzaron con David eran de Judá y de Benjamín, y extranjeros incluso. Entonces, las tribus de Israel se habían escapado cada uno a su ciudad porque se habían quedado sin el rey. Huyeron con la cola entre las patas, diríamos, si fueran perros. Entonces, los de Israel sintieron que David estaba cruzando el rey Jordán, pero realmente a ellos es como que los habían dejado de lado. Y bueno, habían sido enemigos hasta hace poco, ¿qué querés también? Pero ahora va a venir todo el desarrollo de, bueno, ¿qué pasa con esto de Israel? Ahora fíjense cómo esta pelea entre Judá e Israel, las 10 tribus, esas 10 tribus que después van a desaparecer y lo único que queda es Judá, que se supone que es el rey del sur al cual pertenece, el reino del sur, al cual pertenece David y al cual pertenece Jesús. Pero Israel se sintió siempre extraño de Jesús, o de David si quieren. Por eso le ponen el nombre de Israel, pero son judíos, son de Judá. Es decir, es como que siempre hubo esta pica entre Judá y las 10 tribus, Judá, Benjamín y los 10 tribus, hasta el día de hoy. Con esto cubriríamos el capítulo 19 en parte. Volveríamos a retomar este último final para continuar con el 20, que es la rebelión de Seba. Es decir, ahora se va a armar el lío con estos de Israel que se sentían, digamos, despreciados. Y en cierta forma lo era. No sé si quieren agregar algo. Tengo algunos comentarios, Aldo. Dale. Me conflictúa un poco la historia de Joab. En una de las versiones, en el versículo 5, dice que él vino a su habitación y ahí habló con David. Otras versiones dice vino al palacio. A mí me parece bien que tu hombre de confianza venga y hable en privado con el rey. Le diga. Por lo cual recién cuando vos dijiste lo saca Joab, no por lo que le dijo, sino porque desobedeció. Seguramente hayan tenido una charla más profunda donde deben haber discutido por su hijo. De todas formas, Joab lo hace reaccionar al rey, un rey que era de quedarse así, averiado, digamos, con alguna crisis. Pero también me hace ver que Joab tenía mucho poder sobre el trono,
a tal punto que pudo decidir definitivamente que mataran a Absalón, ¿no? Y me retrocedo a algunos versículos, a unos capítulos, y veo que Abner, también que era el jefe de armas de Saúl, era un tipo de mucha confianza para Saúl y de mucho poder en el reinado. Son personas que no llegan a ser rey, pero son generales de un rey vulnerable, ¿no? Y te cuidan. Me hace ver que siempre al lado de un rey tiene que haber un general valiente que lo cuida, no sé. Y la pregunta acá es, ¿hasta qué punto puede tomar decisiones? Porque Absalón, porque Joab decide matar a Absalón. Esto es lo mejor que le puede pasar al reinado y lo resuelve. Y entra en conflicto con David. Abner también, cuando estudiamos antes, toma un montón de decisiones que no son excesivas. Incluso, ahora se me fue el nombre del otro hijo de Saúl, el que quedó reinando en Israel. Bueno, pero muchas de las decisiones las tomaba Abner y lo avanzado hasta que él muere. Entonces, evidentemente hay no sé si llamarle un riesgo, un conflicto, una necesidad, todo eso junto, en tener un general en tu ejército de extrema confianza, que esté dispuesto a dar la vida por el rey, pero de alguna manera comparte las batallas, las victorias. Lo estoy hablando desde el punto de vista de liderazgo, ¿no? Y ahí calza perfecto cuando vos dijiste un liderazgo común, busca perpetuarse en el trono, busca la estatua, busca el reconocimiento, busca quedar en la historia, y un liderazgo cristiano busca que Cristo sea glorificado. La importancia de eso. Pero yo veo ahí en los errores de liderazgo, tanto como viene perpetuándose Saúl en su reinado por sus errores, David comete muchos de estos errores, ¿no? Y también, como resaltó Sergio, la desvalorización de un rey, de quiénes son los que sostienen su reinado. Me parece importante ahí destacar esto, porque cuando uno logra formar un buen equipo, creo que hay que aprender a conservarlo, a entender los tiempos, a valorar a las personas, las importantes y las no importantes, terminan definiendo qué tipo de rey sos, qué tipo de líder sos, ¿no? Y Es otra que vez vemos fíjate acá que en eso, David, qué tan vemos en buen David, líder sos, depende del entorno de generales que nombres. Los generales serían tus ancianos o tus diáconos, o aquellos que están ayudándote a la tarea. Y gran parte del liderazgo es tener la sabiduría, como la tuvo Jesús, de elegir a sus discípulos. Entre 500 eligió 70, entre 70 eligió 12, y entre 12 eligió 3. Y les dio distintos tipos de responsabilidades a cada uno de esos grupos. Si David supo elegir gente que lo rodeara, pero el hijo de Saúl era tan mediocre que él eligió a uno que tomaba decisiones por él, como decís, con Abner. No supo formar un equipo porque no era líder, porque era un líder muy, muy malo, muy mediocre. Ahora, que la gente que vos elijas alrededor pueda tomar decisiones equivocadas es porque son seres humanos que pueden equivocarse tanto como vos mismo, como líder de un grupo. Ahora, el tema es que si vos elegís gente inteligente, capacitada, con coraje y con ganas, podrán cometer errores, pero te van a enriquecer tu liderazgo. Y si van a hacer un monumento, no va a ser un monumento a ti,
va a ser un monumento al grupo que ha logrado tal o cual cosa en todo caso. Entonces, me parece que la sabiduría, Jesús oró mucho antes de elegir a sus discípulos. Hay que saber elegirlos. Y yo en liderazgo siempre enseño lo mismo. Aquel que querés poner como líder, dale un poquitito de autoridad y un poquitito de responsabilidad en un área muy específica que puedas medir y observar. O observar y medir. Ponelo a cargo de eso, dale un poquito de autoridad y mirá cómo se comporta. Porque rápidamente te vas a dar cuenta que el que es incapaz va a tomar decisiones y se va a ir más allá de lo que corresponde. Si a ese le das más autoridad, va a tomar todavía más malas decisiones. Es decir, es lo que Pablo habla cuando dice para nombrar ancianos, presbíteros o diáconos, él dice, sean probados primero. En las iglesias no hacemos eso, lo nombramos a ver qué pasa. Y después no te lo puedes sacar de encima. Nombrás a la directora de escuela dominical porque te parecía que andaba bien y cuando la nombraste agarraste, viejo, no la sacás más de ahí. Y cuantos más años pasen, más difícil es sacarla. Entonces, el tema de elección de discípulos, seguidores, colaboradores, ponerles el nombre que quieras, es absolutamente clave. Él no podía dejar a Joab tal como Joab estaba, con toda la autoridad que tenía después de tantos años de pelear al lado de David. Porque si lo dejaba, estaba convalidando frente a todos los demás líderes que Joab lo había desobedecido. Tenía que mostrar algo. Y seguramente al que nombró no es ni reemplazo, pero él tenía que hacer algo. Es decir, los puestos no son para siempre. Bien. Yo una de las cosas que implementé fue, los nombramientos son por 3 años renovables una sola vez. Al 6º año se tienen que ir, jubileo. Porque si no terminás como estos intendentes y gobernadores que son permanentemente gobernadores e intendentes. Reelección indefinida. Es peligrosísimo. Después de la segunda reelección se sienten los dueños del lugar, andá a sacarlo. Porque después de 6, 7, 8 años son dueños de todo el poder. Y no lo sacas más. Entonces la renovación es buena, es útil, es importante. Aldo. Sí. Escucho. Cuando Simei pide el perdón de Simei, ¿no? Que pide perdón a David, Abisai, que es el otro hermano de Joab, pide que muera, ¿no? Y la respuesta de David habla en el versículo 22, dice, ¿quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia? O sea, ahí, si bien está hablando a Abisai, están los dos, ¿no? Como que en realidad se toman este atrevimiento de dar su veredicto, y me parece que ahí no solo se despacha David con Abisai, sino también con Joab. Y estaba leyendo de Joab hace un ratito, y una vez que muere David, Joab tiene que ver con el ascenso de Adonías, el otro hijo del rey, o sea, está en otra rebelión metido, o sea, mató a Abner porque él había matado a su hermano, es como que toman decisiones que tienen que ver también con lo emocional o con lo familiar de la situación, ¿no? Lo que pasa es que cuanto más alto vas subiendo en la escalera,
más te vas creyendo que te mereces estar ahí. Es decir, más soberbio te vas poniendo en general. Estos sacerdotes no entendieron algo. Simei había mostrado señales verdaderas de arrepentimiento. Y la valoración de David de la actitud de Simei fue suficiente como para decirle no vas a morir. Pero los otros, que ya se sentían que ellos no iban a morir, que estaban salvos, déjame ponerlo en términos religiosos actuales, estos se creían que estaban salvos y dice, pero ¿cómo lo vas a perdonar a este desgraciado que hizo esto y lo otro? No podés. Y ahí es donde David le dice, ¿y vos quién sos para venir a decirme a ver quién puede entrar en el reino y quién no? Porque vos no podés valorar el corazón. David estaba valorando el corazón de Simei, los otros simplemente estaban dando una opinión basada en la conducta anterior de Simei. Es decir, no estaban valorando la profundidad que David estaba valorando. Y esto nos pasa hoy en día muchas veces con la gente que estamos liderando. Jesús, cuando el corazón arrepentido va a él, no importa lo que hizo, te perdona. Y muchas veces somos nosotros los que le decimos, pero a este no, por favor. No sé si a ustedes les pasó decir, y este va a estar conmigo toda la eternidad en el cielo. No, Señor, no lo aguanto. Si no lo aguanto acá, ¿cómo lo voy a aguantar toda la eternidad? Yo no sé si les pasó, a mí sí, yo todavía tengo 4 o 5 acá cruzados, pero yo no llegué al grado de madurez de poder copar con esto, pero me parece que lo que está mostrando ahí es este juego de roles. Es decir, cuando vos estuviste muchos años como sacerdote, fíjate que esos no están puestos por un poquito de tiempo, o un general que puede ser relevado. Al sacerdote no lo relevás hasta que se jubila. Entonces, esos que están al lado se perpetúan ahí al lado. Y hay muchos que no les interesa ser el líder principal, sino les interesa ser el que está al lado del líder principal. ¿Por qué? Porque al que se ve es al principal, al que está al lado no lo mira nadie, pero es el que puede ejercer una enorme influencia. Y esas personas pueden ser muy peligrosas en nuestros ministerios. Por eso yo creo mucho en la renovación de los liderazgos periódicamente. Si son buenos liderazgos, volverán. Pero tenés que tener alguna excusa para en algún momento cortar la cosa, porque si no te tenés que enfrentar con eso. Los pastores ancianos que hace 40 años que son ancianos, andá a sacarlos, andá a tocarlos, no podés decirles nada. Y siempre tienen su barrita de seguidores, además, ¿no? Sí, para pensarlo, ¿no? Un rey es rey hasta que se muere. No necesariamente un líder debe perpetuarse en el liderazgo hasta su muerte, porque si no, no hay renovación. Es más, creo que hay un agotamiento de liderazgo que termina haciendo daño al objetivo supremo, superior. Bueno, hay que ser muy maduro para eso. Cuando uno está muchos años liderando o en el poder, termina convencido que el liderazgo y el poder es parte del mismo. Y es así. Yo soy el poder. Cuando te convenciste de eso, sos un peligro. Por eso es bueno esta idea. Cuando yo entré en la iglesia acá de Olivos como pastor, yo le dije, miren, mi intención es estar con ustedes 8 años. No, ¿cómo vas a decir eso? Estuve 10. Pero a mí me parece que la renovación es buena, es útil. Incluso si no es renovación de todo, Samuel Lieber me enseñó esto. Él tenía una iglesia que tenía capacidad para 200 personas.
y tenía en L un terreno que le ofrecían atrás, que era de 50 metros de fondo, como para construir una iglesia mucho más grande ahí en Arroyito, en Rosario, y podía construir un templo para muchísima más gente, que era lo que todo el mundo le decía. Y él no quería saber nada. Dice, yo en todo caso voy a hacer más cultos. Y tenía un par de cultos. Bueno, él llegó a plantar, qué sé yo supongo que fueron más de 30 iglesias. Porque él decía, cuando la iglesia entra a llenarse en su capacidad y juntamos las 200 personas, la gente ya no sigue viniendo nueva. Empieza a ser siempre la misma. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Él con eso limitaba la capacidad de ese grupo a 200. Él entrenaba gente para que fuera líder y los animaba a que abrieran obras en casas. Y cuando esa obra andaba bien, la iglesia como iglesia colaboraba económicamente para buscar un terreno, construir un templito y armar una iglesia hija. De esa manera él armó 30 iglesias hijas, con lo cual, si pensás que cada una de ellas tenía 200 miembros, estás hablando de una iglesia de 600, ¿no? No, de 6.000. Pero distribuidas en un montón de casas, con liderazgos distribuidos y con renovación. Aunque él estuvo un montón de años ahí en Arroyito, la congregación no era la misma, porque lo que se iba renovando no era el pastor, sino la congregación. Porque él mismo estimulaba que la gente creciera, fuera adolescente, fuera joven y finalmente fuera adulto y se fuera de esa iglesia a hacer otras iglesias y a plantar otras iglesias. Es un concepto de liderazgo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Es estimular para que crezcan y para que sigan avanzando y meterán la pata y cometerán errores. Y sí, somos todos líderes. Pero en general hoy los pastores lo que quieren es armar su gran monumento. Quieren la iglesia grande, 600, 1.000, 2.000 miembros. ¡Ah, qué grande que soy! ¡Qué bueno! ¡Cuánta gente tengo! Y cuando vos tenés más de 60 personas, difícilmente las puedas conocer a todas en profundidad. Es un tema de concepto acá adentro, ¿no? de criterio. No es el habitual en las iglesias, yo lo sé eso. Por eso me parece que hay mucho que no le gusta escuchar esto. Cuando lo he dado en Haggai, yo me doy cuenta que hay muchos que no les gusta este concepto, porque sueñan con el obispado. No quieren ser pastores, quieren ser obispos. Quien quiera ser obispo, buena cosa anhela, dice la Biblia. Sí, sí, sí. Pero el concepto de obispo es muy diferente del que tienen hoy en día. No, pero quiere ser apóstol, no obispo. Apóstol, profeta, ¿no? Estas cosas. La hora, Aldo, me preocupa mucho la hora suya. No. La nenita está con fiebre. Ah, bien. Gracias. La nenita está con fiebre, por eso la tuvimos hoy a la mañana. Hoy no fue al jardín, así que me libró de tener que ir a buscarla. Bueno, la cuidé a la mañana, la tuve en brazos porque tenía fiebre. Última pregunta. Sí. Perdón. En Mefiboset, lo único que hace es como limpiar su honor, su nombre, porque además no le está pidiendo nada a David. Está aclarando su situación, sí. Bueno. Es lo único que le interesa, porque le interesa tanto la opinión del rey sobre él, que no tenga una opinión desinformada, porque lo que le interesa es el amor del rey. Y aquel mal nombre lo puede hacer quedar mal y separar del amor de Dios. Y él dice, yo quiero el amor de David porque él siente amor hacia David. Y con eso le alcanzaba, por eso tiene que aclarar su situación. Bueno. Muy bien. Espera, que Sergio quería hacer una pregunta.
No, bien, es relacionado con Mefiboset, o sea, está buena la historia de él, pobre, desde lo que le pasó hasta esta historia. Solo quería eso, solo quería el reconocimiento del rey. Es para escribir otro libro, Sí, de Mefiboset. es que él amaba al rey por lo que el rey era, incluso por cómo se había comportado con él. Acuérdense que Mefiboset estaba viviendo en una aldea de cuarta donde iban los desesperados, los descartados de Israel. Ahí lo fue a buscar David, lo hizo traer, lo sentó en su mesa. Entonces tenía un amor genuino por este David, y la verdad que a él le dolía que David pudiera estar lejos de él porque le habían llevado un chisme de esos malos. Lo único que le interesaba era limpiar su nombre para que el rey David lo siguiera amando. Es una Porque para figura él, de la redención de Cristo, ¿no? es que yo creo que Mefiboset es lo más cercano a representarnos a cada uno de nosotros, ¿no? El que estaba con la pata rota, que no podía caminar, que por sí mismo no se podía desplazar, necesitábamos ayuda toda la vida espiritualmente, viviendo allá alejado de Dios, en la cloaca del mundo, y Dios nos manda a llamar desde allí y nos sienta a su mesa. Para mí es una representación tremenda de lo que Sí, somos. tremendo. Mutilado y todo, y dependiendo de otro para todo, ¿no? Porque Exacto. Y cuando reconoces lo que el rey hizo por vos, lo amás al punto de que lo único que te interesa es que él te siga amando y no te interesa lo que te pueda dar. Que es como termina la historia, justamente. habla más del ser, del linaje, que de lo que quiero tener del rey. Exactamente. Interesantísimo. Y eso que él era descendiente de la carne de Saúl. Heredero, por así decir, o del linaje, no heredero, pero el linaje. Ya tenía todo, sí. Que David lo saca de ese linaje y lo mete en otro linaje. Igual Lo que nosotros. inserta, más igual que nosotros. Sí. Bueno, chiquitos, hoy fue más largo. Bueno, un abrazo para todos. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, un cariño grandote para todos. Chau. Chao, Beli. Chao.